A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos en una edición más de Libre Expresión. Estamos con dos invitados de primera. Se encuentra a mi costado izquierdo o derecho para ustedes el doctor Mauricio Proaño, asambleísta por la provincia de Pichincha, por el partido Alianza País, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y de Microempresa. Y a mi derecha, izquierda para ustedes, Gonzalo Ortiz Crespo, sociólogo, periodista, historiador, traductor, novelista y catedrático universitario. Estudió Humanidades, Sociología y Desarrollo Económico en Ecuador y Holanda. Gracias Gonzalo, gracias Mauricio por estar aquí en Libre Expresión. Queríamos proponerles tratar con ustedes este día el tema de la consulta popular, consulta referéndum en realidad, porque implica también reformas constitucionales directas. De hecho, hay varios anexos a estas preguntas que se han planteado. En primer lugar, el presidente lanzó estas preguntas y pasan a la Corte Constitucional. ¿Qué creen ustedes que pasará en la Corte? ¿Las admitirá? Vamos a hacer algo de juego de adivinación política, aunque no tanto, pero modificará las preguntas. ¿Qué crees, Gonzalo? ¿Se jugará la Corte por calificar las preguntas del presidente tal como están, o crees que modificará alguna de ellas? Yo creo que las va a calificar. No hay duda de que hay una verdadera sensación nacional de que se requiere esto, y han cuidado el tema de la redacción, aunque para mí hay un error gramatical en una de las preguntas, pero si corrigen, creo que deberían corregir eso y nada más. Pero me parece que el juez que queda como ponente después de la admisión va a tener que cumplir los 20 días de plazo que le quedan para ya dar el pronunciamiento definitivo y que la Corte en plena pueda calificar las preguntas. Mauricio. Bueno, sí, gracias por la entrevista. Un gusto estar aquí. Yo, como hemos dicho siempre, estamos de acuerdo en una consulta popular. El tema que yo veo un poco complicado es una pregunta que tiene un dictamen que se dio antes. Y que está el dictamen de la razón indefinida. Hay un dictamen, y eso yo no voy a definir si sí o no, pero hay un dictamen y está muy claro, en la cual la Corte Constitucional ya dice que la reelección indefinida era un incremento de derechos. Ahora, yo quiero ver el juez de la Corte Constitucional hoy al año, casi a los 2 años, va a decir lo contrario de eso. Entonces yo creo que ahí tocaría, no sé si la Corte Constitucional tendrá otro proceso para seguir esto, no por enmienda, no por consulta, será por la parte constitucional, como cuando hubo las enmiendas, hubo una pregunta que no se aceptó y se puso para un cambio de constitución, y por eso no se hizo las enmiendas. Aquí yo veo un problema, no sé si es jurídico, muy técnico, en la cual no puede haber 2 dictámenes, ¿no?, de la Corte sobre un tema diferentes. Entonces ahí veo la complicación un poco. Veo las demás preguntas, creo que no tienen ningún problema. Del Consejo de Participación Ciudadana, ahí veo tal vez donde dice que pueden ellos a los miembros evaluarles y a los órganos de control y decirles gracias. No sé si esa potestad tiene el Consejo nombra, y la fiscalización de esas personas hace la Asamblea. Porque si no, no puede ser juez y parte.
Y en la pregunta está una complicación de entender bien, o bueno, ellos van a nombrar y luego van a evaluar, van a destituir. O se queda como hoy, como dice la ley, como dice la Constitución, que la Asamblea tiene que ser la parte de fiscalización y evaluación. Así que de las demás preguntas creo que son importantes, son todas importantes y creo que esas pasarían fácilmente por la Corte Constitucional. Las dos tengo la preocupación. Perfecto. Gonzalo, vamos entonces a materia en este tema de la reelección. ¿Encuentras que hay un problema dado que ya hubo un fallo de la Corte Constitucional señalando que este era un avance de derechos, el admitir la reelección indefinida? Sí, realmente hay una complicación jurídica. Sería contradecirse, en cierto sentido, el aceptar que la reelección tiene un límite. Pero realmente esa interpretación de que esto es un avance en derechos es una interpretación muy laxa, ¿no? de la Constitución, y creo que encontrarán fácilmente los argumentos para rebatirlo. Serían dos dictámenes diferentes sobre una misma materia, ¿no? Pero creo que van a encontrar el camino, porque francamente la reelección indefinida como tal tiene una tradición en el Ecuador de intentar precisamente cortar eso. Es un derecho solo en un sentido muy lato de la palabra, ¿no? Es un derecho para ciertas personas, las que han sido elegidas, no es para todos los ecuatorianos. Me parece que eran 140 autoridades claro, estarían limitados en su derecho a la no es para todos los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, lo que ahí me molesta a mí es la palabra electas, deberán ser reelectas, dice. Y electo no es lo mismo que elegido. Electo es un adjetivo. Y electo es la persona que no se ha posesionado todavía de su cargo. Es decir, el presidente Moreno fue presidente electo entre el 2 de abril y el 24 de mayo. Claro. Pero después de eso ya no es presidente electo, él fue elegido presidente. Entonces no hay que confundir, hay una falla gramatical que debería corregirse. Correcto. Ahora, Mauricio, la Corte Constitucional en realidad no se va a pronunciar sobre la validez o no de la reelección, sino que se va a pronunciar más bien sobre si el pueblo debe ser consultado, si la población, los ciudadanos, acerca de este punto de la reelección. Ellos en realidad no van de nuevo a tratar la reelección en sí misma, sino el hecho de que se le consulte a la población. El tema, cuando se envían las preguntas a la Corte Constitucional, la Constitucional lo que indica es la viabilidad, que no tenga un choque con la Constitución y que el camino, si es enmienda, si es consulta o es reforma de la Constitución, que ya toca una constituyente. Y en este tema, solo para leer la parte que dice la Corte, porque la Corte hace un razonamiento importantísimo en su sentencia, en el dictamen que hace ellos, ¿no? Y dicen, resulta entonces que la limitación a candidatizarse de las personas que han ocupado un cargo público de elección popular y que han sido reelectas por una ocasión comporta una limitación no justificada de los derechos constitucionales de participación que poseen los candidatos que están aspirando a una reelección y el derecho a elegir a las personas. Cada vez que el participar dentro de un proceso eleccionario no genere a priori una determinación de que aquella persona va a ser reelecta, puesto que será el soberano quien determine a través de sufragio que aquella circunstancia opere. En ese orden de ideas, la propuesta de cambio constitucional permite viabilizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de participación de los electores, así como de las personas que pretendan ser electas nuevamente. O sea, lo que dice la Corte Constitucional es que el ciudadano es el que decide. Uno puede candidatizarse las veces que pueda. Ya nos pasó aquí en Quito, en Guayaquil, en cambio, sigue una persona de 14 años. Aquí yo creo que es un buen trabajo, pero la gente no votó y la gente es la que tiene el derecho. Y la Corte Constitucional lo que dice es, sí, es un derecho, es una ampliación de derecho, por eso en enmienda se podía realizar esto, porque no iba en contra de la Constitución. Hoy sí ya tenemos esta enmienda lista, ya el rato que usted le retira eso, le retira nuevamente le limita al derecho a la participación. Entonces, yo más que el sí o estás a favor o en contras, yo creo que el tema es, yo no sé, hasta ahora he revisado varios, la Constitucional de Colombia, de varios países, a ver si ha habido sobre algún tema dos fallos diferentes y cómo solucionaron ese tema. Y no existe, ¿no? No existe porque la definición que se da en una
un dictamen o sentencia que dice que es obligatorio cumplimiento, es dado ya sobre el tema si elegirse o no, o por periodos o no. Así que yo quiero esperar que el juez tenga qué dice sobre este tema, porque constitucionalmente hay que tener cuidado si vamos a modificar la Constitución. Ahora, Mauricio, esta enmienda fue aprobada por la Asamblea anterior, por mayoría de votos. No, se impidió que la población vote. ¿No te parecería mejor que la población vote sobre, y por último que reafirme la posibilidad de reelección o no? Pero las preguntas se envían a la Corte Constitucional. Y la Corte le dice, o es por enmienda, o es por consulta, o es por constituyente. La Corte, en el dictamen que dio, cuando aprobó, dice, hágase por enmiendas. Excepto una pregunta que modificaba el texto de la Constitución y dijo que esa se hace en consulta popular. Pero esto implica un cambio muy importante de la Constitución, de las limitaciones que tenía la Constitución a abrir totalmente la reelección, ¿no es cierto? No, en ese caso, lo mismo, toda la Constitución y lo demás habla de derechos, no hay regresión de derechos. O sea, el derecho que tienes ya está conculcado y eso no puede regresarse. Entonces, si limita en una forma, puede haber problemas. Yo lo que quiero es, quiero saber cómo salen de este atolladero la Corte Constitucional, porque viéndole totalmente de la forma más jurídica y no de ningún apasionismo de ninguna parte. Sí, va a ser interesante desde el punto de vista jurídico. Que haya sido muy larga la explicación y que haya tenido mucha palabrería, a mí no me asusta, porque igual se puede tener mucha palabrería, pero lo importante sería ver qué tipo de razonamientos hacen, ¿no? Y de nuevo, en el texto ese, es que la gramática ha sido atropellada mucho en estos años. En la Constitución de Montecristi hay una cantidad de errores gramaticales, pero en este fallo, de nuevo, utiliza la persona que quiera ser electa, la persona que quiera ser elegida, no electa. Pero hay esos errores que también la Corte ha cometido. Yo creo que en este punto lo que se juega es sustancial, y es en efecto el poder del pueblo frente al poder de la Asamblea. La Asamblea obviamente es elegida por el pueblo, claro, y es representante de todos nosotros. Pero si el presidente quiere y apela a la totalidad del pueblo ecuatoriano para que él decida, obviamente estamos llegando a un nivel superior de decisión. El pueblo como tal es mucho más que la Asamblea y que la Corte. Ahora, en efecto, tiene que la Corte, así está previsto, la Corte calificar. Y yo lo que creo es que tienen que hacer el esfuerzo para explicar esto y dar paso, ¿no? Porque sería el colmo que por esta, que en el fondo es una leguleyada, el pueblo no pueda decidir sobre si quiere o no la reelección indefinida. Y yo creo que en ese sentido hay una presión popular, un clamor popular, y que debería darse paso y que lo encuentren la forma. Ellos son los juristas, ellos son los que hicieron antes esta enrevesada y barroca explicación de que la Asamblea sí podía cambiar esto, cuando esto era fundamental para la Constitución, para el Estado, para la forma como queremos organizarnos como ecuatorianos. Eso lo hizo solo la Asamblea por una explicación enrevesada y barroca de la Corte. Ahora que den paso a que el pueblo ecuatoriano como tal se pronuncie. Hay una cuestión en el párrafo del fallo que acabas de leer, Mauricio, que señala que este derecho que se señala de elegir y ser de ser elegido de elegir y ser elegido, ¿no es cierto?, tendría que someterse o estaría condicionado también al uso que hace esa persona de su cargo, ¿no es cierto? Es decir, a la ventaja con la que corre una autoridad que está ya en un puesto y que podría utilizar el aparato estatal para reelegirse. Eso ha sido, digamos, la tradición, ha sido la norma en realidad en el sistema político ecuatoriano, y esa ha sido la causa de que se han limitado las reelecciones en los distintos cuerpos constitucionales. Tenemos el caso histórico de Velasco Ibarra, que llegó 5 veces al poder, ¿no es cierto?, y fue derrocado, etcétera, etcétera. Pero ha habido, digamos, una cierta propensión, y no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, de que quienes están en el poder y quieren reelegirse terminan utilizando el aparato del Estado, y con eso
realmente limitando los derechos y las posibilidades democráticas de un país. Esa es la causa por la cual no se han planteado las limitaciones de la reelección. Sí, nosotros que las ciencias sociales no son exactas, ¿no? Pero el tema es que ha pasado lo contrario. También ha pasado lo contrario, teniendo todo el aparataje, el alcalde anterior, Barrera, en Quito, todo el aparataje, todo el apoyo, y perdió, ¿no? Puede decir que en cambio sí le resultó a Jaime Nebot, porque tiene todo el aparataje, tiene todo eso y logró. O sea, yo creo que tal vez estamos pensando en que el pueblo ecuatoriano todavía... Admites que cuando puede haber una alguna autoridad opción, sí. corre con ventaja. Pero lo que yo sí creo es que es también un poco menospreciar ya al ecuatoriano y ecuatoriana, decir que ellos no saben elegir, sino que se dejan impresionar por todo. Yo no creo. Yo hoy veo la posición, y uno hasta en un taxi cuando conversa, la gente tiene ya una idea política y discute esas cosas. Yo creo que eso es bonito. Ya no creo que el ecuatoriano se deje engañar porque le fueron a regalar camisetas ni banderas. Ya nosotros que hemos andado casa por casa, yo soy reelecto y he sido más votado en Pichincha, la gente ya se le debe convencer, no que te voy a regalar cosas. La gente quiere oír cosas de desarrollo, cosas del país. Entonces yo creo que el limitar, y ahí no creo que es una leguleyada, sino más, porque cuando se dice en la Constitución elegir y ser elegido, ¿no es cierto? Ese es el derecho. Entonces luego le ponen, dicen, cada 2 años, pasan un periodo y ya le están limitando el derecho. ¿Qué pasa? Pero es pasar limitaciones. No, sí, pero es lo que estamos pasando, la enmienda que se realiza es para quitar esa limitación que tenía. Entonces se amplía el derecho. Hoy se dice no. O hay que poner nuevamente espacios de tiempo y eliminar ese tipo de cosas. Es reducir derecho. Entonces, por eso es que la complicación jurídica que está la Seguridad Constitucional, yo no quisiera estar en los zapatos de ese juez que va a decir estas cosas. Utilizando tu misma lógica, o sea, la población puede decir, perfecto, vamos a la reelección indefinida y listo, porque tampoco se está planteando que se corte el asunto, se está planteando que se consulte a la población. Y la población puede perfectamente decir, sí, estamos de acuerdo con la reelección indefinida. Sí, o sea, no, y por eso, pero eso tiene que dar la viabilidad, el camino tiene que dar la Corte Constitucional. Lo que pasa que digo, en el nudo nomás tenemos que saber qué pasa. Históricamente se sustenta las limitaciones a la reelección. Claro. Gonzalo. Tú has dado el ejemplo clásico, el hecho de que Velázquez Ibarra fue elegido presidente 5 veces. Una vez perdió. Hay que acordarse que en el 40 perdió las elecciones frente a Arroyo del Río por el famoso fraude electoral, pero en las otras 5 ganó. Allí no se trataba de una reelección inmediata, claro, sino hay que ver que la primera elección de Velasco es en el 35 y la última es en el 68. Claro. Y que además no terminó casi nunca sus periodos, me parece que un periodo. Terminó una y en el último él mismo se declaró dictador y prácticamente casi completó sus 4 años, ¿no? Ahí vino el golpe de Bombita. Pero a lo que íbamos. Esta discusión en el Ecuador se tuvo justamente después de todo eso, y ya en la Constitución del 78 ya apareció la limitación. Y luego en una Constitución que fue muy avanzada, que es la Constitución en la que de nuevo se volvió a discutir este tema, en la del... Ahorita estoy mal con las cifras, en el 98. En el 98 volvió a ponerse la limitación. Y la propia Constitución de Montecristi establece que solamente podrá reelegirse una vez y nada más. Y la Constitución de Montecristi estaba basada, nos dijeron todos, que estaba basada en el concepto de los derechos, que más aún le cambiaron el nombre al Estado. Dijeron que el Estado es un Estado constitucional de derechos y ahí establecieron esta limitación, que solamente podía ser elegido una vez más, o sea, una sola reelección. De manera que yo creo que basado en ese mismo tipo de principios, es obvio que a un político se le puede ocurrir querer elegirse todas las veces, reelegirse todas las veces que sea posible y que es el pueblo el que decide o no. Pero como tú decías, quien esté en el poder y en el uso del poder total, tiene pues mucho más armas que cualquier ciudadano de la calle para poder intervenir en unas elecciones. El caso de Augusto Barrera no es aplicable, ¿no es cierto? No es lo mismo una elección de alcalde que una elección de presidente. El alcalde no tiene a su disposición todo el aparataje del Estado, aunque
Ya recordamos cómo el economista Correa le ayudó y más bien le hundió a Augusto Barrera. Pero yo creo que el alcalde, incluso los candidatos a legisladores, a otras, no es lo mismo que un candidato a presidente. Y lo que se está pues discutiendo en el fondo de esta pregunta, aunque se aplicaría a todos, incluso a esas 140 personas que han sido elegidas y reelegidas y ya están 2 veces y ya no podrían ser elegidas una vez más, es que el pueblo busca un cambio y quiere que haya la posibilidad de que otras personas lleguen al poder a través de las elecciones y que no se abuse. Aquí hay que recordar una cosa bien importante que dijo el presidente Moreno, y es que quien busca perpetuarse en el poder se olvida de gobernar para el pueblo y empieza solamente a buscar esa perpetuación en el poder. Lo dijo claramente y lo ha repetido, y creo que es un gran argumento precisamente para impedir la reelección indefinida a perpetuidad, ¿no es cierto? Porque lo que buscamos es que los gobernantes sirvan al pueblo y sirvan de la mejor manera, y quizá, bueno, una elección para que tengan un periodo de 8 años y puedan desarrollar mejor sus planes, pero no más allá, porque si no viene esta enfermedad tremenda que es esta droga que es el poder, que ya modifica todo el proceso democrático solamente para perpetuarse en un cargo. Aunque el expresidente Correa lo ha dicho, Merkel está en el poder 12 años y no pasa nada. Eso es otra cosa. Esa es la diferencia. Solamente es que no debe quedar así. Es que una cosa es un régimen presidencialista y otra es un régimen parlamentario. Sí. Ahí es el partido en el que está en el poder. Pero bueno, y la presidenta la eligen porque es la jefe del partido, ¿no? Mauricio, al final del día, más allá de esta discusión sobre principios, derechos y demás, en realidad no estamos hablando de que Alianza País quiere que el presidente o expresidente Correa regrese al poder, y en cambio hay otro sector de la población que quiere cortar el camino al presidente Correa. Al final no estamos hablando simplemente de una vez más. Sí, y mucho de las personas que discuten sobre esto dicen que es una cuestión con dedicatoria, ¿no? Porque yo recuerdo, yo estuve en la asamblea, entonces yo puedo indicar cosas. Cuando vino esto, es la parte de la enmienda, claro, todo el mundo pensó que era porque el presidente nuevamente iba a elecciones, los compañeros que eran asambleístas, Virgilio Hernández y los también de oposición que estaban ya desde la constituyente, ellos iban a seguir siendo electos. Y la primera condición que puso el presidente para comenzar a trabajar en esta de la enmienda, dijo, yo no voy, yo quiero descansar, quiero estar con mi familia, y pongan en la enmienda y ustedes discutan, y como ellos mandaron la pregunta a la presidencia, que excepto él y los asambleístas que estuvieron, por eso no pudieron ir a la elección los compañeros. Siendo maquiavélicos, no quería eso, justamente que pase un periodo. No fue así, yo les digo con toda sinceridad, no fue esa siempre uno cree, hay que pensar, dicen en política, yo no he sido político toda mi vida, pensé que hay que pensar mal para acertar, y no es así, pasó eso, y por eso hasta mucha gente criticó al presidente, mucha gente del país criticó que si vamos a hacer esta enmienda algunos decían, era para que usted se quede, y él decía, no me quedo, yo salgo, son muchos años de lo que he estado ya separado de mi familia, casi no hemos tenido mucha relación con mis hijos, están creciendo mis hijos, y yo creo que es de dar paso a otra persona. Esa fue no fue más la discusión, y eso se aceptó y se dijo, bueno, vamos, nosotros sigamos empujando la enmienda porque creemos que ese aspecto es, en el futuro va a haber nuevos líderes, nueva gente, que se hace bien las cosas como en Alemania, no es cuestión del tipo de sistema, es la misma persona del mismo partido que sigue avanzando. Pero sí es distinto. Los sistemas sí son distintos. Pero sí, son distintos. Pero bueno, ha pasado rapidísimo el tiempo, nos queda apenas un minuto y hemos tratado solo una de las preguntas. Queda mucha tela por cortar, ojalá puedan regresar a este set. Gonzalo, con tus palabras, conclusiones finales. Yo diría que este intento de la reelección indefinida no fue tan puro y virginal como se quiere hacer aparecer. Creo que fue obviamente una intención de Correa de perpetuarse en el poder. Las encuestas después le dijeron que no.
muy a su pesar, no había forma de que él ganara las elecciones y entonces procuró dejarle al señor Glass. Cuando las encuestas también dijeron que Glass no ganaba, entonces le buscaron, como ha dicho Lenín Moreno, desesperado. Él dice que no quiso insultarle al presidente, a decirle mendicante o que le fueron a rogar, pero que estaba desesperado Correa. Y así es como le convencieron a Moreno de que sea candidato. Mauricio. Bueno, en este tema yo creo que puede pensarse diferente y creo que eso es respetable, pero la decisión que tomó el presidente fue, como creo, fue transparente y dijo no voy para esto, que vengan otros grupos. Y nosotros como militantes, nosotros hemos estado haciendo el trabajo, yo en la candidatura en todos los cantones. Teníamos a Patricio Donoso, que era el contrincante de Creo, y nosotros íbamos de casa en casa, y yo personalmente creo que si el presidente se lanzaba, ganaba. Porque una cosa es aquí en Quito, en lo urbano, porque es de preferencia política, es muy fuerte aquí en Quito. Cuando usted va saliendo a las zonas rurales y se va alejando de la capital, cambia el concepto. Entonces uno se podía ver eso, pero no se dio. Hoy ganó el presidente Lenín Moreno, se le apoyó, hicimos todo lo posible porque gane, está ahí. Hoy quiere hacer sus cambios, tiene su derecho, ¿no es cierto? La población, ahí sí la población va a saber y decir sí o no. Y ahí tenemos que todos hacer el esfuerzo, porque si hay una reforma, hay un cambio constitucional, tiene que ser para bien. Y no tiene que ser solo por a veces eliminar a una persona o no. Yo creo que lo importante en el país y en la democracia no es eliminar a nadie, es competir con armas leales, con información, con propuestas, y eso es lo que la gente decide en las urnas. La gente decide porque el ecuatoriano creo que ya, y las mujeres, hombres ecuatorianos son gente que ya tiene un nivel de entendimiento y un nivel de discrepar y saber también con quién está y con quién no está. Muchísimas gracias a nuestro invitado, a nuestros invitados Mauricio Proaño y Gonzalo Ortiz Crespo, y a todos ustedes, amigos televidentes, por seguirnos a través de Telesucesos. Recuerden que este programa también se emite los miércoles a las 8 de la mañana y los sábados a las 9:30 de la noche. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.